Ok, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Rodrigo Ernesto Parada Velar. Soy estudiante del Grupo Teórico 16 de la Cátedra de Macroeconomía 1. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de tarea para comprender un poco cómo funciona ciertas variaciones del gasto y de ciertos componentes de la demanda agregada, como lo son las transferencias autónomas, los impuestos autónomos, la tasa media impositiva, en el crecimiento de la producción y también en el saldo presupuestario. ¿Cuál es el efecto que esto puede generar? Y ciertos cálculos que nos ayudarán también a determinar cómo poder encontrar estos componentes, ciertas estimaciones porcentuales y también traducidas en términos monetarios. ¿Ok? Procederemos a avanzar. Como les comentaba, vamos a ver el modelo renta-gasto. En sus componentes, en este caso fundamentales, van a ser basado en el modelo de 3 sectores de la demanda agregada, que son las empresas, las familias y el, el gobierno. En orden serían las familias, las empresas y el gobierno. Vamos a ver los efectos también que se pueden generar en estos componentes de la demanda agregada cuando varía uno de ellos. Bien, primero que nada vamos a partir de los datos, el consumo total. En este caso tenemos el consumo autónomo, que es de 15.500. Es el consumo que no depende del ingreso. A su vez tenemos la propensión marginal a consumir de 0.75 y esta se tiene que multiplicar por el ingreso personal disponible, una vez deducidos los impuestos autónomos y la tasa media impositiva, es decir, los impuestos totales. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. A su vez tenemos los impuestos, compuesto por los impuestos autónomos más la tasa media impositiva multiplicada por la renta. Tenemos la inversión, que es una constante, en este caso de 12.000. Las transferencias se componen en las transferencias autónomas y la propensión marginal a transferir multiplicada por el ingreso o la renta. Y a su vez el gasto público, que en un modelo de equilibrio de la demanda agregada lo podemos ver también como el gasto autónomo. Bien, primero que nada nos dice calcular la producción de equilibrio. Para esto es importante que tengamos en consideración dos fórmulas esenciales, la producción de equilibrio y el gasto autónomo. Veamos la producción de equilibrio. Se representa por Y sub E. Esto es la unidad sobre la unidad menos la propensión marginal a consumir multiplicada por la unidad menos la tasa media impositiva y menos la propensión marginal a transferir. Todo esto multiplicado por el gasto autónomo. ¿Pero qué es el gasto autónomo? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues aquí tenemos la fórmula. En un modelo de demanda agregada de 3 sectores va a estar compuesto por el consumo autónomo más la inversión autónoma más el gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por las transferencias autónomas menos esa misma propensión por perdón, los impuestos autónomos. Veamos el cálculo de esto primero para luego sustituirlo en la ecuación de la producción de equilibrio utilizando el multiplicador del gasto. Ok, tenemos entonces 15.500 que conforman el consumo autónomo más 12.000 de la inversión más 9.500 del gasto, más la propensión marginal a consumir de 0.75 por las transferencias autónomas, menos esa misma propensión marginal a consumir por 8.500 que representa los impuestos autónomos. Bien, ahora resolviendo la ecuación, tenemos que nuestro gasto autónomo no es lo mismo que gasto público. Cabe destacar que el gasto público se encuentra dentro del gasto autónomo. Este gasto autónomo nos va a servir para poder calcular la producción de equilibrio. Ahora bien, sustituimos en la producción de equilibrio, aquí una vez también sustituyendo los elementos en los datos que nos han proporcionado en el multiplicador del gasto, resolvemos primero este cociente. Es muy importante también que este cociente se deje exactamente con todos los decimales, puesto que puede haber ciertas variaciones si nosotros aproximamos. Entonces, para estar más cercanos a la respuesta real o la respuesta correcta, es mejor resolver este cociente, resolvemos la parte de abajo primero, hacemos todo esto, recordemos que aquí tiene que multiplicarse por esto, 1 menos 0.75 tiene que multiplicarse por esta diferencia, que es la que tenemos que hacer primero, lo del paréntesis.
Y a su vez, una vez tengamos el cociente, multiplicamos por el cálculo del gasto autónomo. Y vamos a obtener el resultado sin mayor problema. La respuesta la podemos aproximar, que en este caso sería que la producción de equilibrio va a ser de 79.375. Ahora bien, nos pide calcular el saldo presupuestario. En otras palabras, se refiere al ahorro público. La fórmula a utilizar va a ser, por supuesto, la del saldo presupuestario, que en este caso está compuesta por los impuestos autónomos menos el gasto público, menos las transferencias autónomas, adicionadas la producción de equilibrio que acabamos de calcular y la tasa media impositiva más la propensión marginal a transferir. Sustituimos los datos para cada componente respectivo, resolvemos la ecuación que se ve acá y obtenemos que nuestro ahorro público va a ser positivo de 13.375 unidades monetarias. Muy bien, este es el cálculo. Posteriormente nos pide el ahorro privado. Ok, para el ahorro privado es muy importante tomar en consideración tanto el ingreso personal disponible como el consumo total. ¿Cuál es la fórmula o la ecuación, mejor dicho, del ingreso personal disponible primeramente? Esto se compone por la renta, que es lo que calculamos previamente, la producción de equilibrio, menos los impuestos totales, compuestos subdivididos por los impuestos autónomos, más la tasa media impositiva multiplicada por el ingreso, más las transferencias compuestas o subdivididas por las transferencias autónomas, menos la propensión marginal a transferir multiplicada por el ingreso. Muy bien. Ahora el consumo va a estar compuesto por el consumo autónomo, que no depende del ingreso, más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso personal disponible. Veamos el desarrollo. Calculamos el ingreso personal disponible. Resolvemos primero lo que está en paréntesis concerniente a los impuestos y a las transferencias. Luego, hacemos los cálculos respectivos, le restamos el resultado del paréntesis a el ingreso y le adicionamos posteriormente este otro resultado. Con ello vamos a obtener un ingreso personal disponible de 56.500. Ahora procedemos a calcular el consumo de esta manera que es mucho más directa. Hay otra forma, sin embargo, esta nos puede venir bien, puesto que primero necesitamos para el caso del ahorro privado el ingreso personal disponible y este mismo puede ser utilizado en el caso del consumo. Entonces, pues es bastante práctico hacerlo de esta forma para ahorrar tiempo cuando se conoce el ingreso personal disponible. Entonces, sustituimos, tenemos aquí el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso personal disponible que acabamos de calcular de este desarrollo de ecuación y obtenemos que nuestro consumo total va a ser de 57.875, es decir, mayor al ingreso personal disponible. Entonces, vamos a tener que hacer la diferencia del ahorro privado, el ingreso personal disponible menos el consumo total. Nuestro ahorro privado va a ser negativo de menos 1.375. Ya vamos a ver cuál es la relación con el ahorro nacional o el ahorro total. Y aquí nos lo están solicitando. ¿Cuál va a ser el ahorro total? En este caso tenemos que el ahorro nacional va a estar compuesto por el ahorro privado más el ahorro público o el saldo presupuestario. El saldo presupuestario es de menos 1.375. El ahorro público, el ahorro privado es de menos 1.375. El ahorro público o el saldo presupuestario es de 13.375. Entonces hacemos el desarrollo. Ahorro total, ahorro privado más ahorro público o saldo presupuestario. Y obtenemos que nos da 12.000. Ahora bien, decimos que el ahorro total es de 12.000 unidades monetarias. Recordemos que estamos en un modelo donde tenemos que considerar la condición de equilibrio. Para el caso del ahorro total, la condición de equilibrio toma en cuenta a la inversión. La inversión es de 12.000. El ahorro total o el ahorro nacional es de 12.000 también. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en equilibrio el ahorro total es igual a la inversión. Muy importante tener esto en cuenta
y también nos va a ayudar a determinar si nuestros cálculos están hechos de la manera correcta o se ha cometido alguna falla en el proceso para poder corregirla. Tiene que dar lo mismo que la inversión. Ok. Luego tenemos el ingreso personal disponible. Como bien lo acabamos de ver, el ingreso personal disponible fue necesario para el cálculo del ahorro privado. Entonces, simplemente vamos a aclarar ciertas cosas de su ecuación. Primero que nada, esta parte de acá está compuesta por los impuestos totales, subdivididos por los impuestos autónomos más la tasa media impositiva multiplicada por el ingreso. Los impuestos autónomos, como el caso del IVA, le podemos decir que son los impuestos que se tasan a los de menos ingresos, y la tasa media impositiva, como el caso del impuesto sobre la renta, los que se tasan a las personas que con mayores ingresos. Luego tenemos las transferencias totales, subdivididas en las transferencias autónomas, que no dependen del ingreso, y la propensión marginal a transferir multiplicada por el ingreso. Las transferencias que dependen del ingreso. En este caso, recordemos que estas son para aliviar a las familias y a las empresas. Entonces, esta es la relación que tenemos. Por eso es que se la sumamos al ingreso, a la producción de equilibrio. Y en el caso de los impuestos, se lo restamos. Ok, una vez dicho eso, pues recordemos que solo nos traemos el ingreso personal disponible calculado anteriormente, que es de 56.500 unidades monetarias. Ok, ahora nos pide calcular el impacto en la economía cuando el gasto público se reduce en 500 unidades monetarias. Muy importante, se reduce en 500 unidades monetarias el gasto público. Entonces, vamos a tener que esto es una política fiscal contractiva o regresiva, puesto que se está viendo una reducción del gasto público, lo que va a venir a aumentar el saldo presupuestario, si bien es cierto, y nos va a poder ayudar a hacerle frente a alguna situación de déficit o de inflación de la economía. Pero consecuentemente, esto lo que va a venir a hacer es contraer el ingreso y provocar una recesión económica. Por ende, tiene sus implicaciones, tiene su parte buena y su parte negativa, por decirlo así. Pero generalmente los gobiernos lo hacen cuando quieren afrontar una situación de déficit para poder pagar la deuda, poder solventar esa deuda, o cuando hay alguna otra situación fuera del control de la economía, de un país, de un territorio, como el caso de la inflación, y se tiene que tomar ciertas medidas. Una medida como la política fiscal contractiva o regresiva es viable para esto. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, esto va a venir a provocar una recesión en la economía. ¿Ok? Veamos entonces. Dice que la variación del gasto va a ser de menos 500 unidades monetarias. Es decir, que el gasto inicial se va a reducir en 500 unidades monetarias. Recordemos que nuestro gasto era 9.500. Por ende, al hacer la diferencia, nuestro nuevo gasto ahora va a pasar a ser de 9.000, debido a la reducción de las 500 unidades monetarias. Ahora bien, cuando nos dice impacto en la economía, nos estamos refiriendo a la producción. ¿Cómo va a impactar a la producción esta variación del gasto, manteniendo todo lo demás constante? Entonces, tenemos que la variación de la producción de equilibrio va a estar dada por el multiplicador del gasto, y a su vez esto se tiene que multiplicar por la variación del gasto. ¿Cuál es el multiplicador del gasto? Veámoslo acá. El multiplicador del gasto es lo mismo que estábamos viendo para el cálculo de la producción de equilibrio. No tiene variación, puesto que utilizamos ese multiplicador para poder calcular la producción de equilibrio como tal. Utilizamos esta ecuación, y a su vez los datos que sustituyamos en la misma, como pueden ver acá, la propensión marginal a consumir, la tasa media impositiva y la propensión marginal a transferir, la multiplicamos, el resultado de este cociente lo multiplicamos por la variación del gasto. Una vez hacemos eso, vemos que la variación de la producción, cuando el gasto público se reduce en 500 unidades monetarias,
va a ser de menos 1.250. Aquí hay un error de la coma, sin embargo, debería ir acá, ¿verdad? Entonces, veámosla acá. Menos 1.250 unidades monetarias. En otras palabras, cuando el gasto público se reduce en 500 unidades monetarias, la producción se va a reducir en 1.250 unidades monetarias. Y aquí lo tenemos, que con una política fiscal contractiva o regresiva, de reducir el gasto público en 500 unidades monetarias, el PIB o la producción se va a disminuir en 1.250 unidades monetarias. ¿Cuál va a ser nuestra nueva producción? En este caso está compuesta por la producción anterior que teníamos, más la variación de la producción. Es decir, esta disminución, este resultado negativo. La producción anterior era 79.375, la primera producción de equilibrio que calculamos, menos la variación de la producción, 1.250. Entonces obtendríamos una producción de 78.125. Ese es el efecto que tiene aumentar el gasto público en 500 unidades monetarias. Ahora bien, esto es importante también para efectos de interpretación, ya que resulta un poco más práctico y mejor hacer las comparaciones. ¿Cómo se reflejaría el efecto de una disminución del gasto en la producción de forma porcentual? ¿Okay? Primero debemos identificar nuestra nueva producción. Nuestra nueva producción es de 78.125. Nuestra producción anterior es de 79.000 o era de 79.375. Utilizamos entonces la tasa de variación. En este caso, para el PIB. Esta va a estar dada por el PIB actual sobre el PIB anterior menos la unidad, el resultado multiplicado por 100 para efecto de calcularlo. Esto solo si lo hacemos de manera manual, de manera mecánica, puesto que en un software o alguna aplicación, como el caso de Excel, podemos solo designar que nos dé el resultado de una vez en porcentaje. Utilizaríamos esta parte. Sin embargo, cuando lo hacemos manual, sí tenemos que multiplicar por 100 para poder ver el cambio porcentual de esa fracción. Entonces tenemos la sustitución. La nueva producción es 78.125 sobre 79.375 menos la unidad multiplicada por 100 nos da aproximadamente una reducción del PIB de menos 1.57. El PIB se va a reducir en 1.57% como resultado de aumentar el gasto en 500 unidades monetarias. Veámoslo acá. Con una política fiscal contractiva, es decir, sortear, o no sortear, sino que afrontar ciertas situaciones como el déficit y la inflación, pero a costa de contraer el ingreso. Esa es una política fiscal contractiva. Con esta política de reducir el gasto público en 500 unidades monetarias, el PIB o la producción, el Producto Interno Bruto, va a disminuir en un 1.57%. Ok. Ahora nos está solicitando el impacto en la economía cuando los impuestos hacia los pobres, o bien también mencionado, los impuestos autónomos, se aumentan en 300 unidades monetarias. Es muy importante también destacar que los impuestos tienen un efecto directamente proporcional en el saldo, en el saldo presupuestario, mientras que el gasto y las transferencias tienen el efecto inverso, son inversamente proporcionales a las variaciones del saldo presupuestario. Es decir, que si, por ejemplo, los impuestos aumentan, va a aumentar el saldo presupuestario. Si el gasto aumenta, va a disminuir el saldo presupuestario y viceversa. De esa manera. Los impuestos son directamente proporcionales a el saldo presupuestario. El gasto y las transferencias autónomas son inversamente proporcionales al mismo saldo presupuestario. Ok. Entonces, esto también es una política fiscal contractiva, puesto que se contrae el ingreso al elevarse la cuantía
de los impuestos, las familias, las empresas van a empezar a consumir menos, van a empezar a producir menos, puesto que van a tener menos ingresos disponibles para poder hacerlo. Entonces, la variación de los impuestos en 300 unidades monetarias. ¿Cómo se traduce en el nuevo impuesto? Los nuevos impuestos, recordemos que los iniciales eran autónomos en este caso porque estamos hablando de impuestos hacia los pobres. Entonces, son de 8.500 más las 300 unidades monetarias, que es lo que se está aumentando. Nos va a dar como resultado unos nuevos impuestos de 8.800. ¿Cuál va a ser el impacto en la economía? En este caso, para la variación de la producción, debemos considerar, esto es muy importante, el multiplicador de los impuestos autónomos por la variación de los mismos. ¿Cuál es este multiplicador? Es la propensión marginal a consumir, pero negativa, sobre el denominador, que es el mismo del multiplicador del gasto. 1, la unidad, menos la propensión marginal a consumir, por 1 menos la tasa media impositiva, menos la propensión marginal a transferir. Ok. Entonces, tenemos, sustituyendo los datos, que la variación de la producción, una vez multiplicamos también por el incremento de los impuestos, va a ser de menos 562.5 unidades monetarias. En otras palabras, cuando los impuestos o cuando se aplica una política fiscal contractiva de aumentar los impuestos en 300 unidades monetarias, la producción va a disminuir en 562.5 unidades monetarias con esa política fiscal contractiva. ¿Ok? Ahí podemos ver el efecto. Veamos la nueva producción. La nueva producción compuesta por la producción anterior más la variación de la producción, que en este caso es negativa. Entonces, la producción anterior menos esta variación negativa, obtenemos la nueva producción de 78.812.50. Esto va a ser ya nuestra nueva producción. Ok. ¿Cómo se reflejaría el efecto del aumento de los impuestos autónomos en la producción de forma porcentual? A partir de acá vienen procesos análogos para este mismo literal. Solo es bastante importante tomar en consideración los multiplicadores, puesto que cada elemento, cada componente de la demanda agregada, como lo estamos viendo aquí en el modelo de 3 sectores, tiene su multiplicador y sus condiciones. En este caso debemos considerar siempre la nueva producción, 78.812.5, y la producción anterior, de 79.375. ¿Cuál va a ser la tasa de variación? Lo mismo. La tasa de variación del PIB, PIB actual, perdón, sobre PIB anterior, menos la unidad, multiplicado por 100. Sustituimos, hacemos los cálculos respectivos y nos da menos 0.71% aproximadamente. Entonces, el efecto de aplicar una política fiscal contractiva, de aumentar los impuestos autónomos en 300 unidades monetarias, va a provocar una disminución en la producción de 0.71%. Aquí está. O el PIB se disminuirá en un 0.71%. Ok, ahora nos pide calcular el impacto en la economía cuando los impuestos a los de mayores ingresos, es decir, la tasa media impositiva multiplicada por el ingreso, porque esta depende del ingreso, son los impuestos a las personas con mayores ingresos, que con base a lo que van ganando, pues a lo que devengan, mejor dicho, se les va a aplicar esta tasa media impositiva. Estos impuestos se aumentan un 5%. Ok, veamos. La variación de la tasa media impositiva va a ser 0.05. Traducida de porcentaje a forma decimal. El nuevo porcentaje va a ser 0.1 a 0.05, es decir, 0.15. Los nuevos, aquí tendría que llevar T', porque estamos hablando de los nuevos, la nueva tasa media impositiva, ¿verdad? Entonces, T'. El impacto en la economía o la producción se va a ver reflejado por el multiplicador de la tasa media impositiva y a su vez multiplicado por la variación de este aumento de la tasa media impositiva. Tenemos aquí el multiplicador de la tasa media impositiva menos la propensión marginal a consumir por el ingreso sobre el mismo denominador.
la unidad menos la propensión marginal a consumir por la unidad menos la tasa media impositiva menos la propensión marginal a transferir, que es esto. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la nueva variación. La variación va a estar dada por menos 0.75 por el ingreso anterior sobre 1 menos 0.75 por, en este caso, la tasa media impositiva menos la propensión marginal a transferir multiplicada por la variación de la tasa media impositiva. Lo vemos en este caso que nos da la variación de la producción va a ser menos 6.803.57. Esa va a ser la variación que tenemos en la producción, aproximadamente. Entonces, con la política fiscal contractiva de aumentar la tasa media impositiva en un 5%, el PIB va a disminuir en 6.803.57 unidades monetarias. ¿Cuál va a ser nuestra nueva producción? La diferencia entre lo que se va a disminuir, 72.571.43. Ok, ahora tenemos, ¿cómo se reflejaría el efecto de un aumento de los impuestos? Aquí sería la tasa media impositiva en la producción de forma porcentual. La nueva producción, recordemos, tras modificar la tasa media impositiva, la producción anterior, que sería 79.375, y la tasa de variación, que en este caso, pues, es lo mismo, porque vamos a ver cómo se va a, cómo los impuestos, la tasa media impositiva, recordemos aquí, es tasa media impositiva, va a afectar, cómo ese aumento de la tasa media impositiva va a afectar a la producción. ¿De qué manera la va a disminuir en este caso? En forma porcentual. Hacemos la sustitución respectiva y multiplicamos por 100 y al final nos dice que el efecto de aumentar la tasa media impositiva en 8.57%, perdón, de aumentar la tasa media impositiva 5 unidades porcentuales, va a disminuir la producción en 8.57%. Entonces, con la política fiscal contractiva de aumentar la tasa media impositiva en un 5%, el PIB va a disminuir un 8.57%. ¿Ok? Ahora nos dice, calcular el impacto en la economía cuando se eliminan las transferencias que no dependen del ingreso. Es decir, las transferencias autónomas. De eso estamos hablando acá. Cuando las transferencias autónomas son cero, lo primero que va a suceder en el impacto en la economía es que el gasto autónomo se va a ver modificado. Entonces, tenemos que aquí ya no están nuestras transferencias autónomas. Por ende, ahora, tras hacer la nueva operación, nos va a dar un gasto autónomo de 30.625. Luego, sustituimos nuevamente en la ecuación de la producción de equilibrio. Recordemos que se eliminan las transferencias y todo lo demás se mantiene constante. Los efectos que hemos estado viendo, cada uno se trata de forma aislada, partiendo del supuesto de que todos los demás componentes de la demanda agregada se mantienen fijos o constantes cuando uno de estos varía. Entonces, tenemos que acá varía las transferencias porque es como que se disminuyan en la misma cuantía que se conocían anteriormente, de los datos que nos habían proporcionado, pero en este caso va a disminuir el gasto autónomo y como consecuencia se va a disminuir la producción. La producción va a ser de 76.562.5. ¿Cuál va a ser la variación de la producción? Porque esta es la nueva producción. Aquí es como que estamos aplicando un proceso inverso, puesto que hemos sustituido esta variación de las transferencias, que ahora van a ser cero, en el gasto autónomo. Y a su vez, esto nos ha proporcionado la nueva producción. Pero para calcular la variación de la producción, ¿en cuánto varió la producción? Hablando en términos monetarios, hacemos la diferencia. La producción que tenemos hoy menos la producción que teníamos antes, la producción ha variado en menos 2.812.5. Es decir, que cuando se eliminan las transferencias que no dependen del ingreso, la producción
se va a disminuir en 2.812.5 unidades monetarias. Con esa misma política fiscal contractiva, transferencias autónomas. Ok, ahora veamos acá. ¿Cómo se reflejaría el efecto de eliminar las transferencias autónomas en la producción, pero de forma porcentual? Vemos lo mismo, la nueva producción, la producción anterior, la tasa de variación. Tasa de variación del PIB, muy importante para calcular en forma porcentual la variación del efecto de uno de los componentes de la demanda agregada en la producción. Y obtenemos nuestra nueva producción. Es decir, que el efecto de eliminar las transferencias autónomas, volverlas cero en la producción, va a provocar que ésta se disminuya en un 3.5% como resultado de aplicar una política fiscal contractiva. En este caso, estamos hablando de las transferencias autónomas. Tenemos el punto 7. Se pretende lograr un crecimiento económico del 10%. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el gobierno para lograrlo? Primero, podría aplicar una política fiscal expansiva, es decir, buscando dinamizar la economía, aumentar la producción. Eso es cuando se quiere aplicar una política fiscal expansiva. Se busca dinamizar la economía y aumentar la demanda agregada. Muy bien. Entonces, para tal efecto, en estos casos, cuando se quiere un crecimiento económico, el gobierno lo que va a hacer es aumentar el gasto público, las transferencias autónomas, reducir los impuestos a los más pobres y reducir los impuestos a los más ricos. Esto es lo que se tendría que realizar. Se reducen los impuestos y se aumenta tanto gasto público como transferencias autónomas para poder lograr un crecimiento económico. En este caso que va a ser del 10%. Muy bien. Tenemos aquí la variación, aumento del gasto autónomo, aumento de las transferencias autónomas, disminución de los impuestos autónomos y disminución de la tasa media impositiva. Muy bien. Para que la economía pueda crecer un 10%, ¿qué debemos hacer? Multiplicamos la producción de equilibrio por ese resultado porcentual que queremos que crezca la economía y se lo adicionamos. Entonces, la economía o la producción, si quiere crecer un 10%, debe aumentar en 7.937.5 unidades monetarias. ¿Cuál va a ser la variación del gasto público como efecto de un aumento de la producción? En este caso, estamos viendo efectos contrarios, puesto que antes queríamos ver el efecto de la variación del gasto público, por ejemplo, en la producción, el efecto de la variación de las transferencias autónomas en la producción, el efecto de la variación de los impuestos en la producción. Ahora vamos a ver el efecto de la producción, en este caso, como un aumento en el gasto público, las transferencias, los impuestos. Ahora bien, para calcularlo necesitamos conocer la variación de la producción, que es lo que está acá, sobre el multiplicador del gasto. Muy bien. Tenemos entonces la variación de la producción sobre el multiplicador del gasto. Resolvemos y obtenemos que como resultado de aumentar la producción en un 10% o traducido en términos monetarios 7.937.5 unidades monetarias, el gasto se va a aumentar en 3.175 unidades monetarias. Como resultado, claro, de una política fiscal expansiva. Entonces, aquí lo tenemos. Si bien esta es la interpretación monetaria, también es importante conocer cuánto va a variar de forma porcentual. Para hacerlo, necesitamos lo mismo, calcular la tasa de variación. En este caso, del gasto público. Comparando la adición de esta cantidad al gasto público inicial, nos va a dar el nuevo gasto público. A eso le vamos lo vamos a comparar, lo vamos a dividir entre el gasto público que teníamos inicialmente, le vamos a restar la unidad y lo vamos a multiplicar por 100. De esa forma podemos calcular la tasa de variación. Ok, veamos ahora la variación de las transferencias autónomas. En este caso siempre va a ser la variación de la producción sobre el multiplicador, pero en este caso de las transferencias autónomas. Muy bien. Tenemos entonces que va a ser la nueva, no la nueva, sino que la variación de la producción sobre
la propensión marginal a consumir, que es parte del multiplicador de las transferencias autónomas, y sobre la unidad menos la propensión, multiplicada por la unidad, menos la tasa media impositiva, menos la propensión marginal a transferir. Resolviendo esto, resolvemos el cociente, y aproximando obtenemos que la variación de las transferencias cuando la producción a la economía, para que la economía pueda crecer en un 10%, es decir, 7.937.5 unidades monetarias, las transferencias autónomas deben variar en 4.233.33 unidades monetarias. Ok. Veamos ahora el efecto en los impuestos, ¿verdad? Para que la economía pueda crecer al 10%, lo mismo. ¿Cuál va a ser nuestra nueva producción? En este caso, 87.312.5. Esto sería el resultado de aumentar o de hacer crecer la economía en un 10%. Esto nos daría de resultado la nueva producción. ¿Cuál va a ser la variación de los impuestos autónomos? Que no dependen del ingreso. Va a estar dada por la variación de la producción sobre el multiplicador de los impuestos autónomos. Tenemos acá la variación de la producción menos la propensión marginal a consumir sobre todo el denominador que ya conocemos. Hacemos la relación y vemos que se va a disminuir. Como resultado de que la economía pueda crecer en un 10%, si la economía pudiera crecer en un 10%, como resultado de variar los impuestos autónomos, estos tendrían que variarse en menos 4.233.33. O para poder crecer en un 10%, los impuestos autónomos deben disminuir en 4.233 unidades monetarias. Ok. Veamos ahora la variación de la tasa media impositiva. La variación de la tasa media impositiva también va a estar dada por la variación de la producción sobre, en este caso, el multiplicador de la tasa media impositiva. Tenemos acá la variación de la producción, multiplicador de la tasa media impositiva, lo que cambia generalmente es el numerador, en este caso la propensión marginal a consumir, por la nueva producción, ¿verdad? Y lo desarrollamos y vamos a ver que la tasa media impositiva debe reducirse en un 0.05, en un 0.05 o en un 5% para que la economía pueda crecer en un 10%. Ok. El apartado 8 nos dice, si quiere mejorar la situación fiscal de la economía en un 5%, ¿cómo podríamos lograr este objetivo? Recordemos que la situación fiscal alude al saldo presupuestario, ahorro público. Muy bien. En este caso, lo primero que tendríamos que hacer es aplicar una política fiscal contractiva, como lo mencionaba anteriormente. Esto va a ayudar a mejorar la situación fiscal de la economía, puesto que se va a reducir el gasto público, se va a reducir las transferencias, aumentarán los impuestos a los más pobres y aumentarán los impuestos a los más ricos. Al aumentar esto, aumenta el saldo presupuestario, porque hay una relación directamente proporcional. Al disminuir esto, aumenta el saldo presupuestario también, porque hay una relación inversamente proporcional. Ok. Para mejorar la situación fiscal, un 5%. El saldo presupuestario que conocemos, ya calculado, es de 13.375. ¿Cuál va a ser el nuevo saldo presupuestario como efecto de aumentar en un 5% la situación fiscal para mejorarla? En este caso, el saldo presupuestario deberá variar o deberá aumentar en 668.75 unidades monetarias. El nuevo saldo presupuestario será entonces de 14.043.75. Muy bien. Entonces, ante el aumento de el saldo presupuestario en 668.75 unidades, recordemos que el efecto en el gasto autónomo y en las transferencias autónomas es inversamente proporcional. Entonces, si el saldo presupuestario se aumenta en 668.75 unidades monetarias, el gasto se va a reducir en esa misma cuantía, en esa misma cantidad, y a su vez las transferencias autónomas. Ahora bien, recordemos que en el caso de los impuestos hay una relación directamente proporcional. Entonces, los impuestos autónomos se van a aumentar en esa misma proporción, en esa misma cuantía.
Tenemos el nuevo gasto público, que va a ser restándole la variación. Tendríamos, si el caso de que el saldo presupuestario se aumentase en 668.75 unidades monetarias, provocaría que el gasto público se redujera a 8.831.25. Esta misma reducción provocaría que las transferencias autónomas se redujeran a 831.15 y a su vez esta variación, este aumento del saldo presupuestario provocaría que los impuestos autónomos también se aumentasen a 9.168.75. Pero ¿qué pasa con la tasa media impositiva? En este caso es un poco diferente el tratamiento, puesto que necesitamos tomar de base la ecuación del saldo presupuestario, pero el nuevo saldo presupuestario, y a su vez despejamos la tasa media impositiva. Pasamos los términos que están sumando y que están restando con signo contrario hacia el otro lado, el lado izquierdo. Después pasamos a dividir lo que queda multiplicando de la producción. Y por último, a todo ese conjunto le deducimos la propensión marginal a transferir. Y a su vez, luego tenemos la igualdad. La nueva tasa media impositiva va a estar dada por esta ecuación, entonces. En el caso de que aumentase el saldo presupuestario. Esto es lo que tendría que hacer. Es que tendría que hacerse. Utilizar esta ecuación. Muy bien, tenemos el nuevo saldo presupuestario, 14.043.75. Los impuestos, gasto público, transferencias autónomas, el ingreso, el normal. Y a esto le reducimos o le deducimos la tasa media, propensión marginal a transferir, perdón, para obtener la nueva tasa media impositiva. Obtenemos que la nueva tasa media impositiva entonces va a ser aproximadamente 0.11. ¿Cuál es la variación de la tasa media impositiva? 0.11 menos la tasa impositiva anterior, aquí es 0.10. La variación va a ser de 0.01. Ok. Luego tenemos que la economía presenta una estructura progresiva o regresiva. Nos está preguntando eso. Y que lo expliquemos. Bien. En este caso debemos considerar ciertas situaciones. Primero que nada, vamos a ver lo de los impuestos totales. ¿Cuáles son los impuestos totales? Es importante que los consideremos. Los impuestos totales, traemos los impuestos autónomos más la tasa media impositiva multiplicada por el ingreso. Los impuestos totales nos dan 16.437. Estos impuestos totales nos van a ayudar a determinar si se trata de una estructura progresiva o de una estructura regresiva. Para que sea una estructura progresiva, los impuestos que deben contribuir más a la generación o que más contribuyen a la generación del ingreso deben ser la tasa media impositiva. Para que se trate de una estructura tributaria regresiva, los impuestos que más contribuyan a la generación del ingreso deben ser entonces los impuestos autónomos. Veamos los porcentajes de contribución. Tenemos entonces el porcentaje de contribución de los impuestos autónomos, que no dependen del ingreso. 8.500 entre el total, los impuestos totales. Y esto nos va a dar que el porcentaje de contribución va a ser de 51.71%. Veamos ahora el porcentaje de contribución de la tasa media impositiva, que es del 48.29%. Por tanto, podemos inferir que se trata de una estructura tributaria regresiva, dado que los impuestos que más contribuyen en la generación del ingreso son los impuestos autónomos. Si fuera el caso contrario, entonces tomaríamos la tasa media impositiva y fuera una estructura progresiva. Pero estamos hablando de que los que más contribuyen son los impuestos autónomos. Por ende, es una estructura tributaria regresiva. Ok. Después tenemos el siguiente interrogante. El gobierno decide reducir los impuestos a los pobres para aliviar su situación financiera y mejorar el nivel de producción por el incremento de la demanda agregada. ¿Cuál es el impacto en la economía de una reducción de los impuestos a los pobres o impuestos autónomos del 5%? Tenemos aquí la variación
de los impuestos autónomos en este caso, que se van a reducir un 5%. En términos numéricos, términos decimales, 0.05. Entonces, los impuestos van a variar en menos 425 unidades monetarias. Se van a disminuir en 425 unidades monetarias. Pero si los impuestos autónomos se disminuyen en 425 unidades monetarias, ¿cuánto va a ser el nuevo ingreso? ¿Cuál va a ser la variación del ingreso para obtener el nuevo ingreso? Entonces tenemos que la variación del ingreso va a estar dada por el multiplicador de los impuestos autónomos por la variación de los mismos, que es menos 0.05. Sustituimos los datos, en este caso nos traemos siempre el multiplicador de los impuestos autónomos, lo multiplicamos por la variación, los menos 425 que están acá, y obtenemos que la producción va a variar en 796.88 unidades monetarias de incremento. Entonces, si los impuestos autónomos se reducen en 425 unidades monetarias, la producción va a aumentar en 796.88 unidades monetarias. Aquí lo tenemos. Como resultado de aplicar una política fiscal expansiva, buscando dinamizar la economía, aumentar la demanda agregada, aumentar la producción. Ok, ¿cuánto crecería la economía en términos porcentuales? Muy importante ver esta interpretación. Tenemos la nueva producción, los 79.375 más la variación provocada por una disminución de los impuestos, nos va a dar 80.171.88. Luego tenemos la tasa de variación para poder calcularlo en términos porcentuales. Entonces, la tasa de variación de la producción va a ser la nueva producción entre la producción anterior menos la unidad multiplicada por 100. Obtenemos que la economía, la producción, va a variar en un 1% como efecto de aumentar los impuestos en 400, disminuir los impuestos en 400 unidades monetarias. Nuevamente, si el gobierno reduce los impuestos a los pobres, impuestos autónomos en 5%, la economía va a crecer un 1%. Recordemos, la reducción de los impuestos va a aumentar la producción, puesto que también aumentará la demanda agregada, ya que las familias van a tener un ingreso personal disponible mayor también para poder destinarlo al consumo y motivar a que las empresas continúen produciendo y de esta forma dinamizar la economía. Ok, ahora nos dice, el gobierno decide reducir los impuestos a las familias de mayores ingresos, también para aliviar la situación financiera y mejorar el nivel de producción. ¿Cuál sería el impacto en la economía de una reducción de los impuestos a las familias de mayores ingresos? En otras palabras, estamos hablando de la tasa media impositiva. Entonces, la variación de la tasa media impositiva en un 0.05. ¿Cuál va a ser? Tenemos la nueva tasa media impositiva, va a ser 0.10 menos 0.05. Y vamos a obtener que en este caso es 0.05. Exactamente. La nueva tasa media impositiva. Entonces, para calcular cuál va a ser el efecto en la producción, cuánto va a ir la producción como efecto de reducir la tasa media impositiva en 0.05, vamos a tener que calcular el multiplicador de la tasa media impositiva por la variación de la tasa media impositiva. En este caso, pues lo tenemos aquí sustituido de una vez. Tenemos la propensión marginal a consumir por el ingreso, 79.375, y a esto pues tenemos el mismo denominador. Lo multiplicamos también por menos 0.05. Una vez tenemos esta relación, que esto menos 0.05 es la variación de la tasa media impositiva. Una vez tenemos esta relación, vemos que al resolver la ecuación vamos a obtener 8.211.21 unidades monetarias de aumento. Es decir, que el efecto de reducir la tasa media impositiva 5 puntos porcentuales va a dar como resultado un aumento de la producción en 8.211.21 unidades monetarias. Aquí está.
Ok, ahora vamos a ver que ya tenemos la variación. ¿Cuánto crecería la economía en términos porcentuales entonces? Tenemos que la nueva producción va a ser de 79.375 más 8.211.21. Como resultado, esto nos va a dar 87.586.21. La nueva producción. La tasa de variación va a ser siempre la nueva producción entre la producción anterior menos la unidad por 100. Y vamos a tener que el PIB va a variar en 10.34%. Entonces, si el gobierno reduce los impuestos a los ciudadanos de mayores ingresos, la economía en un 5%, la economía va a crecer en un 10.34%. El efecto de reducir los impuestos a los de mayores ingresos un 5% o de reducir la tasa media impositiva a 5 puntos porcentuales va a permitir que la economía crezca en 10.34%. Ok. Finalmente tenemos que el gobierno decide aumentar el gasto público un 5%. ¿Cuál va a ser el impacto en la economía? Vamos a la variación del gasto, 0.05 en fracción. Tenemos que la variación del gasto traducido en unidades monetarias va a ser de 475, que va a aumentar. ¿Cuál va a ser el efecto en la producción? El efecto en la producción va a estar dado por el multiplicador del gasto y a su vez multiplicado por la variación del gasto, que en este caso es positivo. Tenemos acá el multiplicador del gasto, multiplicamos por la variación, traducida en términos monetarios. Una vez multiplicamos el gasto que ya teníamos por ese 5% de aumento. Lo sustituimos y nos va a dar 1.187 unidades monetarias. Ese es el impacto en la economía. Es decir, que si el gobierno decide aumentar el gasto público en 475 unidades monetarias, la producción decide aumentar el gasto público en 475 unidades monetarias, la producción va a aumentar en 1.187 unidades monetarias. ¿Cuál va a ser la tasa de variación entonces? Tenemos que la tasa de variación, en este caso, es la nueva producción, 80.562.5, puesto que la producción se va a aumentar en 1.187 sobre 79.375. Luego vemos que la variación en la producción va a ser de 1.5%. Entonces, al aplicar una política fiscal expansiva de aumentar el gasto público en un 5%, la producción se va a aumentar en 1.5%. Muy bien. Ahora veamos cómo este aumento del gasto público va a afectar al saldo presupuestario. ¿Cómo lo va a afectar? Veamos entonces. El nuevo gasto público, recordemos con la variación, va a ser de 9.975. El nuevo saldo presupuestario en este caso va a haberse disminuido, puesto que se aumenta el gasto. Tenemos la sustitución aquí en la ecuación. Vemos que el gasto se aumenta porque tenemos el gasto anterior más la variación del gasto. Entonces aquí sustituimos de una vez el nuevo gasto público y a su vez todo lo demás se mantiene constante. Tenemos que el nuevo saldo presupuestario va a ser de 13.137.5 unidades monetarias. Entonces, veamos la variación del saldo presupuestario. 13.137.5, lo que tenemos ahora, menos lo que teníamos anteriormente. El saldo presupuestario se va a disminuir en 237.5 unidades monetarias como efecto de haber aumentado el gasto público a 9.975 unidades monetarias o aumentado en 475 unidades monetarias. Veamos la tasa de variación. En este caso tenemos que la variación del saldo presupuestario va a ser el saldo presupuestario que tenemos ahora menos el saldo presupuestario anterior, todo eso menos la unidad por 100. El nuevo saldo presupuestario, vamos a ver que se va a ver disminuido en un 1.78%.
Entonces, si el gobierno decide incrementar el gasto público en un 5%, es decir, en 475 unidades monetarias, va a haber un impacto positivo en la economía del 1.5%, puesto que va a crecer en esa cuantía, en esa proporción, en un 1.5%. Pero consecuentemente el saldo presupuestario va a verse reducido en un 1.78%. Es decir, va a disminuir en menos 237.5 unidades monetarias. ¿Cuánto crecería la economía en términos porcentuales? Tenemos la nueva producción, por lo que va a aumentarse y tenemos que va a ser 87.586.21. La tasa de variación, nuevamente, tenemos que va a ser de 10.34, que es lo que habíamos visto antes. Ok, esto ha sido todo de mi parte. Espero me haya dado a explicar muy bien. Y pues hasta la próxima. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Estamos pendientes. Adiós.